Un gusto saludarles nuevamente, apreciados hermanos y hermanas, en este día jueves 2 de abril. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Saludos a mis hermanos por todas partes, donde quiera estén, en Europa, Suramérica, Norteamérica y Centroamérica. Cuídense mucho, hermanos, no nos expongamos, mantengámonos en oración, pidiéndole a Dios, porque ya se levanten las restricciones en todas partes. Yo como quisiera que mañana, efectivamente, como lo dijeron, pues hasta allí llegue estas restricciones, porque el sábado como me gustaría que nuevamente estemos con los hermanos reunidos. Así que, bueno, mantengámonos en oración, Dios puede cambiar las cosas en un momento. Bueno, mis hermanos, vamos ya a presentar a mis hermanas que me han de acompañar ahora en el estudio de la lección, como son mi hermana Mayra Dima. Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todos nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros. Un bendecido día para todos y que podamos disfrutar una vez más de lo que hemos estado disfrutando durante toda esta semana del estudio de la lección y que, pues como dijo el pastor, con precaución y que tengamos mucho cuidado, pero confiando en que Dios está con nosotros. Amén. Y mi querida esposa María Elena, bienvenida. Gracias, pastor. Muchas gracias a Dios. Le doy en esta hora, hermanos, por ese privilegio de estar aquí. La verdad es que como anda el mundo ahorita, anda muy estresado, afligido, temeroso. Pero hermanos, nosotros, bendito sea Dios que estamos aquí confiando en sus promesas y estamos contentos en este día porque nuevamente juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos que podamos ser bendecidos, que este estudio nos dé ánimo en el Señor y que para los que no hemos hecho un pacto con el Señor o para los que ya lo hicieron y de alguna manera no están en el pacto, pues les animo a que lo hagan porque ahora más que nunca necesitamos hacer ese pacto con nuestro Dios. Por eso estamos aquí estudiando cada día la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a pedir la bendición de Dios orando. Hermana Mayra, ¿quiere orar? Claro que sí. Querido Dios, gracias damos por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Gracias porque tú has estado con nosotros y sin duda sabemos que seguirás estando. Rogamos para que tengamos siempre ese deseo de vivir a tu lado, de querer obedecer todo lo que tú tienes para nosotros y que nos refugiemos en ti. Bendice a todos nuestros hermanos, cuídalos y que ellos también tengan esa confianza de que no los dejarás solos. Ayúdanos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a mirar cómo el pacto de gracia nos libera del espíritu de esclavitud. Y comencemos con una pregunta que vamos a encontrar la respuesta en 3 versículos de las Escrituras. En relación con los israelitas. Hermana Mayra, ¿qué es lo que no comprendían los israelitas cuando se comprometieron aquel día, allá, cuando se hizo con ellos el pacto en el Sinaí? Sí, vamos a invitar que podamos buscar Éxodo, capítulo 24 y versículo 7. Éxodo 24, versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí vemos las cosas que ellos no comprendían, era que se apresuraron o confiaron mucho en ellos mismos, pensando de que podían cumplir todo lo que se les estaba diciendo, pero que únicamente para poder guardar, para poder obedecer, pues necesitamos a Cristo. Él es el que nos puede capacitar y dar ese poder para hacer posible las cosas. La hermana Mayra dice que ellos no comprendían, María Elena. ¿Estará ese punto respaldado en las Escrituras? ¿Será que de verdad ellos no comprendieron cuando ellos dijeron, todo lo que tú mandes, nosotros lo haremos? ¿Cómo la Biblia nos puede contestar esa parte? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Buscando el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 2 y 3. Y nos dice:
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo entonces cuál fue el problema de ese pacto que el pueblo hizo con Dios. Ellos estuvieron dispuestos y dijeron, sí lo haremos, vamos a obedecer todo lo que tú digas. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que ellos se volvieron celosos de las Escrituras, poniendo a Dios a un lado y tomando las Escrituras para sí y queriendo y tratando de obedecerlas por su propia justicia. Cuando eso pasa, entonces, hermanos, es un problema, porque nosotros no tenemos ningún poder como para que esta palabra sea hecha en nosotros una realidad. Sino, ellos, en aquel tiempo los fariseos y los saduceos eran muy estudiosos de las leyes y de otros libros que ellos mismos escribían. El problema es que ellos conocían mucho, conocían bastante de la palabra de Dios, pero conocían de otras ciencias, otros libros que no tenían nada que ver con la religión. Sin embargo, ellos le daban mucha credibilidad a lo que ellos estudiaban, porque según que eran muy inteligentes. Pero aquí vemos que ellos ignoraron la justicia de Dios, no pusieron la justicia de Dios por delante al hacer el pacto con nuestro Señor, y ese fue el error grande que ellos cometieron. Interesante, hermanos, que Pablo se refiera al pueblo judío como un pueblo que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, indicando con esto que el celo era un celo equivocado, porque era un celo que se basaba en el legalismo. Cuando ellos dijeron aquel día, nosotros vamos a hacer todas las cosas que Jehová ha dicho y vamos a obedecer, lo hicieron motivados por el celo, pero un celo equivocado que derivó en un legalismo completo. Pablo les dice, el celo que ustedes han manifestado no es conforme a ciencia. Es decir, no es en base a un pleno conocimiento de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra conforme a ciencia, en sí, este término ciencia es epignosis. Y epignosis es el conocimiento pleno, cabal, completo. Y alguien podría decir, entonces ellos no sabían nada. Sí, dice el comentario bíblico adventista, que ellos tenían gnosis, que es conocimiento, pero no tenían epignosis, que es el pleno conocimiento. Y cuando dijeron, todo lo que Jehová dice lo vamos a hacer, pues dice Pablo, lo hicieron motivados por un celo equivocado, por un celo que no es en base a un pleno conocimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque cayeron en el error de establecer su propia justicia, obedeciendo solamente las leyes, pero sin querer nada con Jesús. Y Pablo les dice que ellos han ignorado la justicia de Dios al actuar de esa manera. Esa justicia de Dios que ellos deberían sujetarse a ella. Y para que nos quede más claro de qué justicia está hablando, Pablo dice en el mismo versículo aquí, ahora el 4, porque el fin de la ley, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Habían basado sí lo haremos, todo lo que tú digas lo vamos a obedecer. Habían basado ese aseveramiento en la obediencia a la ley solamente, pero nada que ver con Jesús, olvidándose de que la ley te conduce a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo. La ley te lleva a Cristo, la ley ceremonial, la ley moral, todo eso te lleva a Cristo, pero las leyes ceremoniales que tenían ellos que practicar, todo apuntaba a Cristo.
Y ellos todo eso lo practicaron muy bien, todo esto lo siguieron al pie de la letra, pero sin nada que ver con Cristo. Entonces Pablo les dice, ustedes tienen un celo equivocado, ustedes no tienen un conocimiento, no tienen un celo conforme a ciencia, es decir, pleno, sino equivocado, porque sin Cristo están haciendo todo eso. Y así nosotros miramos que prácticamente ellos no comprendían esa tremenda realidad. Y cuando Cristo ya vino aquí a la tierra, se lo dijo bien claramente, ¿no es cierto, Mayrita? Vamos ¿De qué forma lo dijo? Claro que sí, vamos a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Libro de Juan, capítulo 15 y el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pues aquí vemos que sin Cristo, si no estamos unidos a Él, nosotros no podemos hacer nada y por lo tanto no podemos guardar esa ley que Dios ha dejado, porque la mente carnal pues sabemos que no se sujeta a las cosas de Dios ni tampoco puede. Pero con Cristo nosotros somos más que victoriosos y podemos ahora sí con Él ser libertados y poder estar en armonía con el Señor. Así que si nosotros hacemos lo que Dios dice, vamos a tener victoria sobre el pecado, pero de lo contrario pues vamos a estar vulnerables y no vamos a ser libertados. Tremendo, sin mí nada podéis hacer, se los dijo Jesús. Tienen todo el sistema de las leyes, tienen la ley moral, tienen las leyes ceremoniales, han prácticamente por todos estos años llevado a la práctica estas leyes, pero recuerden, les dice el Señor, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Todo eso no tiene sentido sin mí. Y es aquí, hermanos, donde nosotros también, los adventistas del séptimo día, que estamos propagando siempre que la ley de Dios sigue estando válida, que la ley de Dios se tiene que respetar. Mis hermanos, no debemos nosotros enfatizar eso sin Cristo en nuestra vida. No pretendamos, mis hermanos, guardar el sábado y todos los demás mandamientos, pero sin tener una íntima comunión con Jesús, porque el Señor dice que sin Él nada se puede hacer. Así que esto es lo que los israelitas no comprendieron aquel día, cuando dijeron, todo lo que tú mandes, haremos, todo lo que tú digas, obedeceremos. No comprendieron que sí, podía hacerse eso, pero con Jesús. Y lamentablemente, no quisieron nada con Jesús. Qué triste es esto. Como el don profético nos lo amplía, María Elena. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 383, nos dice, los israelitas no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Bueno, hermanos, aquí pues ya dijimos, ¿verdad?, de que es necesario estar conectados con la vid. Si nosotros no estamos conectados con la vid, va a ser imposible que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que nosotros obedezcamos la ley, porque sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos. El Señor es el único que nos capacita para poder obedecerle. Y efectivamente, la siguiente pregunta viene todavía a recalcar ese peligro de pretender obedecer sin Cristo. ¿Cómo podemos estar en peligro hoy, hermana Mayra, de cometer el mismo error que los hijos de Israel cometieron en el Sinaí aquel día? Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos, Abba Padre. Aquí vemos que antes estábamos en esclavitud, pero ahora, dice, tenemos ese espíritu de adopción. Qué bonito, me imagino, pastor y hermana María Elena, cuando alguien no tiene un hogar, cuando alguien pues está desamparado, podemos decirlo, viene alguien y lo adopta. Esa persona ahora es alguien, esa persona ahora se siente valorada, se siente querida, tiene una protección, una seguridad, tiene algo. Y nosotros pues ahora tenemos esa bendición de ser adoptados por Dios. Amén. Que una vez perdimos aquello que en el principio se le dio a Adán y Eva, pero el Señor en su grande amor nos lo dio sin merecer nada, pero Él nos adoptó porque Él nos ama y ahora somos sus hijos y dice, podemos decir, Abba Padre. Amén. Ahora es interesante que la pregunta sea formulada de esta manera, de que podríamos nosotros cometer el mismo error que los hijos de Israel cometieron en el Sinaí, y que el texto diga de que el error de ellos fue que prácticamente quedaron en esclavitud. ¿En esclavitud de quién? Vamos a leer un texto que no está aquí en la lección, pero que nos va a dar como más amplio el concepto. María Elena, ¿qué tal si lees Gálatas 4, 5 al 7? A ver si es que puede ser un esclavo o no de la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Amén. Amén. Pero miren, hermanos, dice para que redimiera a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, si el concepto de redención es aplicable a la persona que esté esclava y le redime, le libera, entonces dice que Jesús vino, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Sí, porque por haber transgredido la ley los condenaba. Y el asunto es de que al no querer nada con Cristo, ellos prácticamente seguían siendo esclavos de la ley. Seguían estando bajo la condenación de la ley porque no querían aceptar al que los liberaba, al que les podía quitar de esa esclavitud. Porque estar bajo la condenación de la ley por transgredirla es estar esclavos del pecado. Entonces nosotros vemos de que se corre el peligro de que uno esté esclavo de la ley en el sentido de estar bajo su condenación si no queremos nada con Jesús. Así que podemos estar en peligro hoy de cometer ese mismo error que los hijos de Israel cometieron en el Sinaí. Y como el don profético en la primera cita, hermana Mayra, nos lo confirma. Sí, vamos a leer ahí en Instructor de los Jóvenes, el 22 de septiembre de 1892, dice: el espíritu de servidumbre se engendra al tratar de vivir de acuerdo con la religión legal, al tratar de cumplir con los requisitos de la ley con nuestras propias fuerzas. Hay esperanza para nosotros solamente cuando estamos bajo el pacto abrahámico, que es el pacto de la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Pues aquí vemos que nosotros podemos estar únicamente conectados con el Señor y tenemos esa esperanza cuando estamos bajo ese pacto que se le había prometido a Abraham y que es mediante la fe en Cristo Jesús. Interesante que si tratamos de vivir de acuerdo con la religión legal, dice, eso es estar todavía en un espíritu de servidumbre. Hermanos, yo siempre enfatizo de que debemos gozar de una íntima relación con Jesús. Debemos, hermanos, tener a Jesús en nuestro corazón. Debemos siempre estar hablando con Jesús, estar leyendo acerca de Jesús, oírle a Él lo que nos enseña y vivir sus enseñanzas. Eso, mis hermanos, lo lleva a uno a guardar la ley como un resultado y no estar solo enfatizando la ley,
sin Jesús. Nosotros aquí a veces pareciéramos como que fuéramos legalistas y hasta nos tildan de legalistas los hermanos que solo se han quedado con Jesús y con Jesús y con Jesús, pero no quieren nada con la santa ley de Dios. Ese es otro extremo. Miren, ambos extremos son peligrosos, que uno enfatice la ley con Cristo y otro enfatice a Cristo sin su ley. Hermanos, tenemos que ser coherentes con Jesús, sí, Él es mi Salvador, bajo su gracia soy salvo, por Él soy salvo, pero luego Él me dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si uno solo enfatiza un punto, y en el caso de la ley sin Cristo, es caer en servidumbre. Y vamos a mirar todavía más amplio el punto en otra cita. ¿Qué tal si la lees? Sí. Nos dice en la revista The Sign of the Time del 24 de agosto de 1891, todo servicio religioso, por atractivo y costoso que sea, que se esfuerce por merecer el favor de Dios, toda mortificación de la carne, toda penitencia y laboriosa obra para obtener el perdón del pecado y el favor divino, todo lo que nos impida depender completamente de Cristo, es abominación a los ojos de Dios. No hay más esperanza para el hombre que cesar su rebelión, su resistencia a la voluntad de Dios y considerarse a sí mismo un pecador que perece. Arrojándose sobre la misericordia de Dios, podemos ser salvos únicamente a través de Cristo. O sea, hermanos, que todo lo que hagamos para el Señor, si nosotros no lo hacemos bajo ese pacto de gracia, si nosotros no lo hacemos con esa fe, si nosotros no lo hacemos en obediencia al Señor, todo lo que hagamos, no importa que sea un servicio religioso, no importa algo que nosotros querramos dejar por estar bien con el Señor, nada de eso va a importar si nosotros primero no reconocemos que es nuestro Señor el único quien puede justificarnos, el único quien puede darnos el perdón de pecados, el único quien puede ayudarnos para que todo lo que nosotros hagamos sea la voluntad de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas según nosotros que agraden a Dios, pero no lo estamos haciendo de verdad delante de Dios bien. Por eso es que en aquel tiempo, como estos fariseos y estos saduceos eran tan estudiosos de la ley, eran tan estudiosos de la palabra del Señor, ellos hacían como sus propias leyes. Entonces ponían muchas cosas delante de la persona o delante de a quienes ellos instruían, hacían tan difícil el llegar a Dios que habían muchas cosas que guardar y que hacer para que la gente pudiera tener el favor de Dios. Pero nosotros vemos aquí que no, que mediante Cristo ahora nosotros podemos llegar a Él con facilidad. No necesitamos hacer tantas y tantas cosas creyendo que por mi justicia las cosas Dios las va a aceptar. No, es por la justicia de Él que nosotros podemos llegar a ser aceptos delante de Él. Así llegamos al final de la lección con esta grande buena nueva de que no somos más esclavos, sino que hemos sido adoptados y ahora venimos a ser hijos de Dios. Podemos decir Abba Padre. Esa expresión Abba era en el arameo y Padre era en el griego, como quien dice, en las lenguas que se hablaba en aquel tiempo, claramente se le decía a la gente: los que estén en el pacto de la gracia, los que reciban a Jesucristo como Salvador personal, dejan de ser esclavos y se convierten en hijos de Dios. Abba Padre. Amén. Gracias a Dios porque nos ha adoptado, aún habiendo sido extraños, habiendo sido enemigos. Hoy tenemos este privilegio, libres en Cristo. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a ser coherentes en el sentido
de mantener la libertad en Cristo, pero también no siendo esclavos del pecado, transgrediendo su santa ley. Vamos a pedírselo en oración al Señor. Gracias, Padre, porque también nosotros podemos decirte Abba, Padre, es decir, Papito, porque tú nos has adoptado como tus hijos. Qué gran bendición la que nos has dado, que habiendo sido extraños, habiendo sido esclavos, nos liberaste para ser tus hijos. Ahora, Señor, te rogamos que no volvamos más a la esclavitud del pecado, que no volvamos más a transgredir tu ley. Te suplicamos, Señor, que nosotros obedezcamos todo lo que mandes, pero en Cristo, por medio de Cristo, teniendo nosotros ahora sí el pleno conocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por esta lección, porque hemos sido libertados. Ahora, por tu gracia, somos libres. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.